Muy bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la semana número 3 del curso taller de elaboración de tesis. La semana pasada se dio junto el teórico de la semana 1 y la semana 2, así que vamos a dar inicio ahora a la semana número 3. Saludamos también quienes nos están acompañando, el doctor Germán Rossani y el doctor Iván Hernández Patiño. El día de hoy tendremos el teórico a cargo del doctor Iván Hernández Patiño, quien tendrá justamente el tema programado para este teórico, ¿sí? Es importante recordarles que en la semana 4 es la fecha para que todos finalicen su carta al editor. Por lo tanto, es importante avanzar cuanto antes con terminar su carta al editor, que hoy será también el tema también de este teórico, ¿sí? A partir de esta semana vamos a comenzar los días martes por la noche también los seminarios para todos ustedes. Vamos a pedirle al doctor Iván Hernández Patiño que entonces nos presente la clase del día de hoy y en los últimos 10 minutos vamos a dedicarnos a un test, en los últimos 10, 15 minutos voy a regresar para compartir con ustedes un link para un test de bioestadística que estamos realizando y que queremos que todos ustedes, por supuesto, puedan participar. Adelante, doctor Iván Hernández. ¿Cómo está, doctor Johnny? Muy buenas tardes, doctor Germán. ¿Qué tal, queridos alumnos? Bueno, pues el día de hoy, en el marco del taller de elaboración de tesis, en la semana número 3, vamos a hacer dos temas, vamos a tratar de ajustarlos a la hora pactada, así que de acuerdo a ello, vamos pues a presentarlos. Uno es justamente cómo elegir el tema de investigación, y el segundo tema es la carta al editor, que es nuestro primer entregable durante este primer mes. ¿Me dicen si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, doctor, sí. Perfecto, buenos días, muchas gracias. Entonces, vamos a ver lo que es la elección de mi tema de investigación. Ahora, el tema, pues, parte siempre de una inquietud que ustedes pueden tener, de una inquietud, de una pregunta que a ustedes les pueda surgir de acuerdo a lo que puedan estar viendo en las lecturas que están teniendo en pregrado, o en cualquier caso que ven en el hospital, o por qué no, en cualquier situación que ocurre pues con su vecino, en el edificio, en la casa, en el barrio, que a ustedes les llame la investigación, ¿ok? Les llame la atención, perdón. Entonces, ¿por qué investigar, doctores? Esto ya lo comentó el doctor Johnny de una manera bastante abierta en su momento, ¿no? Investigamos pues para resolver problemas en la práctica médica, para generar nuevos conocimientos, para desarrollar medicina basada en evidencia, para publicar trabajos, porque no es solamente hacer una tesis, ¿no? Sino esa tesis es publicable. Y es lo que nosotros buscamos. Como bien claro se comenta, no queremos papeles en el escritorio ahí guardados, sino que esa tesis que se ha realizado pues pueda terminar en un trabajo científico publicado en una revista indizada importante, ¿no? Al mismo tiempo, también para nosotros mismos, para aumentar la calidad de la atención de nuestros propios pacientes, ¿no? Para aumentar el prestigio académico profesional y al mismo tiempo nuestras instituciones. Y hemos comentado en la práctica que uno de los pocos entregables o pocas posibilidades que tenemos de juntar puntaje en pregrado para nuestra vida profesional, me refiero a cuando ya tengamos pues nuestro CMP en mano, con nuestro sello, es justamente las publicaciones, las cuales sirven para toda tu vida. Esto a mí me permite tener una ventaja con el que compite a mi costado, al ser un, hasta al internado, al ser un, a la residencia, algún trabajo, porque siempre le van a dar prioridad al que realiza investigación, lo cual es mayor la remuneración, como comprenderán, ¿no? Eso pues va de la mano con ocupar mejores lugares y aumentar pues mi estatus, ¿no? Con respecto en aumentar el prestigio de la institución, es absolutamente verdad, ¿no? Yo siempre les comento también que si ustedes han oído de la Universidad de Harvard, no es porque tienen algún amigo por ahí que conocieron que estudió ahí, sino es porque leen sus publicaciones, ¿no? De la misma manera, cuando ustedes publican, publican con la afiliación o a nombre de la Universidad Ricardo Palma hasta el día que ustedes se reciban y le estimen conveniente es cambiar la afiliación. Si no, sigamos produciendo para nuestra casa de estudios, porque eso es lo que nos da creditaje, eso es lo que nos da puntaje, eso es lo que nos da estatus como institución y nos permite competir por métricas
a nivel nacional con otras instituciones y de manera internacional también para aumentar el prestigio de la universidad. Entonces, el proceso de la investigación, en este punto que nosotros estamos hablando, nos dedicamos fundamentalmente a identificar el tema, a la búsqueda de la fuente de información y a la definición de mi tema de acuerdo a ello, ¿ok? Posteriormente a esto, pues viene el planteamiento del problema general, la redacción de las hipótesis, la planificación de los métodos, obtención de datos, que es el desarrollo, llamémoslo así, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en identificar el tema, búsqueda de fuentes y definición del tema, ¿no? Entonces, esto es clave para la investigación, es clave, pero no es fácil hacerlo. Uno piensa que plantearse la pregunta de investigación o definir mi tema de investigación puede ser algo muy sencillo, y no, puede ser más difícil de lo que parece, ¿no? Es uno de los aspectos más importantes en el proceso de producción intelectual, ¿no? Hernández afirmó, antes de plantear la pregunta de investigación, debe surgir primero una idea. Y esto es fundamental, doctores. Si ustedes van a hacer una carta al editor, protocolar debidamente, si van a hacer un trabajo de revisión y si van a hacer un proyecto de investigación, el cual, pues, Dios quiera, puedan llevarlo a luz, puedan desarrollarlo y presentarlo y publicarlo antes de que ustedes sean internos, sería lo ideal. Pero si van a hacer estos 3 entregables este año, pues que sea el mismo tema, porque ustedes van a hacer una búsqueda sistemática para hacer una carta al editor. Tendrían que hacer otra búsqueda sistemática para hacer un artículo de revisión. Si yo ya tengo mi carta al editor, amplío un poquito más mi búsqueda sistemática y tengo mi artículo de revisión, obviamente con algunos cambios que se verán en su momento. Y si me doy cuenta, ya con mi artículo de revisión, prácticamente tengo el marco teórico y la introducción de mi proyecto de investigación, que entre comillas es lo más tedioso de desarrollar. Entonces, hagan un solo tema, enfóquense en un solo tema, pero que sea un solo tema que a ustedes les apasione. Yo soy cirujano plástico, y si me mandan a hacer un trabajo pues de radiología o de patología clínica que tengo que mirar un microscopio todo el día, pues no voy a hacer un trabajo ad hoc como debería ser, con todas las de la ley o con el mayor de, de los ímpetus posibles, porque a mí no me gusta la radiología, a mí no me gusta la patología clínica, a mí me gusta la cirugía. Entonces, hagan un tema, doctores, que les apasione. Eso les va a facilitar enormemente la situación y va a disminuir las brechas entre uno u otro entregable, ¿no? Entonces, si yo veo, hay varias preguntas que hacernos, ¿no? El qué, por qué y para qué. ¿Qué, por qué, para qué? El qué es lo que a mí me llama la atención. ¿Qué tema me llama la atención? Tengo mi vecina que está con acné, mi vecina, pero por una mía me enteré que ha dejado de menstruar y está engordando. ¿Habrá una relación entre la menstruación, el acné, o el peso en las mujeres en edad pues fértil y la menorrea? O sea, ahí empieza a aparecer más o menos el tema, ¿no? Obesidad y amenorrea, o acné y amenorrea. Entonces, va a salir la pregunta de investigación. Yo no ahondo el día de hoy en la pregunta de investigación porque es un tema aparte, pero sí les puedo adelantar que la pregunta es fundamental, porque de la pregunta de investigación va a salir su título, de la pregunta de investigación va a salir sus objetivos, de la pregunta de investigación va a salir su pregunta de investigación y su título al mismo tiempo. Y de la misma pregunta va a salir las hipótesis en caso de que el tipo de estudio que ustedes decidan lo amerite. Pues los estudios descriptivos, les voy adelantando, por lo común no acredita o no amerita una hipótesis de estudio. A diferencia, pues, de los estudios analíticos donde sí se requiere una hipótesis de investigación y amerita hacer una hipótesis de investigación. Entonces yo tengo el qué, que es el tema que me interesa, porque me llama la atención, ¿no es cierto? Mi problema. El por qué es la pregunta que yo voy a generar. Y acuérdense que la pregunta tiene 5 parámetros, ¿no? Siempre entre signos de interrogación, enfrenta sus variables dependiente e independiente, en qué población la voy a realizar, dónde la voy a realizar y en qué año, ¿no? Relación, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, una pregunta clásica, ¿no?
¿Existirá alguna relación entre el asma y el desarrollo de COVID en los pacientes atendidos en la unidad de cuidados intensivos del hospital X en el periodo X? Siempre entre signos de interrogación, ¿no? Esos son los 5 parámetros fundamentales para hacer una buena pregunta, ¿no es cierto? Signo de interrogación, 2 variables mínimo. ¿En qué población lo voy a hacer? El lugar donde lo voy a hacer, el hospital, el centro de salud, el colegio, la universidad, donde sea, y el año, ¿ok? ¿Para qué lo estudio? Son los objetivos de estudio. Es qué, por qué y para qué, ¿no? Y estos objetivos, pues, me va a permitir dar respuesta a mis hipótesis, como comprenderán. ¿Ok? Entonces, ¿qué consejo yo les puedo dar? Debemos estar a gusto con el tema elegido. De lo contrario, la elaboración va a ser tediosa y no vamos a entregar lo mejor de nosotros, como lo que yo les decía. Hagan el tema que a ustedes les pueda apasionar dentro de lo mucho o lo poco que hasta el momento, dentro de su grado de estudio, puedan conocer. ¿Ok? Debe ser un tema interesante, obviamente. Es importante que el tema que elijas sea de tu interés. Si no, se van a aburrir y no van a dar pie a hacer un buen trabajo. Recuerden que la carta al editor que ustedes realicen tienen que enviarse a publicación. Y los que tienen aceptación de su publicación tienen máxima nota. Lo mismo ocurre con el artículo de revisión. Se va a enviar a publicación. Y los que logran la publicación se envía a máxima nota. Tenemos metas como grupos de estudio que cumplir este semestre, doctores. Y entre ellos es la publicación de sus artículos. Y la única forma de lograrlo es que ustedes entreguen lo máximo que puedan para el buen desarrollo de este. ¿Ok? Entonces, definitivamente debe representar un aporte a la carrera, ¿no? Un proyecto debe construirse en base a que va a ser un aporte a la temática actual, ¿no? Y que muestre, pues, ciertas diferencias, tanto a la perspectiva, al abordaje, que resuelven significativamente el tema, ¿ok? Y voy a ahondar un poquito más en este punto en una de las láminas siguientes, donde yo les pido encarecidamente que seamos sinceros. Yo soy uno de los que siempre dicen, a ustedes nadie les puede decir, no pueden hacer esto, no hagan esto, no les conviene hacer esto. Ustedes son los que toman sus propias decisiones, pero con la experiencia que nosotros tenemos dentro del ámbito de la investigación y el desarrollo de ciencia, proyectos y como especialistas, no hay que ser por el momento tan románticos. Vamos a las cuestiones prácticas, vamos a las cuestiones que se pueden realizar, que se pueden definir, que implican un esfuerzo, pero quizá no tanto como el que me implicaría, pues, realizar un estudio clínico, como el que les voy a contar ahorita, dentro de un ratito, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Debe ser un tema bien elaborado y sin ir por las ramas. Eso lo vamos a ver también ahora en carta al editor, ¿no? Siempre delimitar qué es lo que tú estás investigando. Siempre delimitarlo. Si yo empiezo a hablar de acné y amenorrea, de nada me sirve hablar de obesidad, que los miomas, que el cáncer de útero, eso no me interesa en mi trabajo de carta. Yo me enfoco en acné y amenorrea y de ahí no me abro y sigo una sola línea. No me abro en ramas porque voy a confundir. ¿Ok? Entonces, ojo, en su caso, que estamos empezando a gatear, no podemos investigar un tema que no tenga estudios previos referentes, que nos den válida a lo que queremos hacer. No se trata de repetir, doctores, lo que ya está escrito. Siempre hay algo nuevo que aportar, pero siempre hay que guiarnos de lo que ya se escribió para ver si responde a nuestra pregunta de investigación, de acuerdo a lo que yo encuentro en la bibliografía, o no la responde. Y ahí es donde justamente yo entro a tallar en hacer mi nueva investigación. ¿Ok? ¿Ok? Pero, como les repito, no hay que ser tan románticos en ese aspecto y ahora les voy a decir el por qué. En estas etapas es importantísimo contar con un respaldo académico. ¿Cuál es el respaldo académico? La búsqueda sistemática que ustedes van a hacer, todo lo que es el aspecto de medicina basada en evidencia, y al mismo tiempo el soporte académico que tienen con todos sus profesores, como somos nosotros, para guiarlos paso a paso, no solamente en cómo redactar la información obtenida, sino cómo armarlo, cómo presentarlo y cómo protocolizarlo, de acuerdo a nuestros estándares.
Recuerden que cada revista donde se va a presentar, donde ustedes quieran, Perú, Chile, Colombia, Cuba, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, España, donde quieran, tienen sus propios parámetros como protocolos de publicación y están bien definidos en sus páginas. Eso lo veremos en el momento cuando pues haremos el envío para empezar de la carta al doctor, que no va a ser pues una de las más experiencias que vamos a tener, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacamos info nosotros? Podemos repositorios institucionales, experiencias hospitalarias, inquietudes de la vida diaria, monografías, tesis, revistas, enciclopedias y diccionarios, directorios, fuentes bibliográficas, estadísticas, bibliografías, catálogos, YouTube, lo que salió en el periódico El Comercio, etc. Todo eso son fuentes de información. Pero nosotros necesitamos estudios previos referentes a la variable de estudio, con respaldo académico. ¿Dónde encuentro eso de respaldo académico, doctores? Simplemente con búsqueda sistemática de artículos científicos indexados, o publicaciones de libros, o tesis de investigación. Son los únicos tres. Bueno, existen fuentes secundarias también además, ¿no? Que son estadísticas aceptadas por todo el mundo, por ejemplo, las ENDES, ¿no? Que son encuestas a nivel nacional donde tienen pues lo último de anemia, lo último de HIV, lo último de tuberculosis del mes pasado, ¿no? Que ha realizado tanto el MINSA como en Salud, como otras instituciones nacionales, ¿ok? Entonces son fuentes secundarias de información, siempre con un respaldo académico. Entonces, doctores, para que no se olviden, tiene que haber un interés, una motivación, tiene que haber una información previa para que ustedes puedan guiar más o menos su estudio, las fuentes de información deben ser confiables, ¿no? Y tiene que ser una idea realizable. ¿Qué significa esto? El trabajo que ustedes realicen se centra en estas palabras de mnemotecnia. Pregunta de examen, ¿ah? Pregunta, nosotros le llamamos la técnica FINER, ¿no? Para poder hacer un trabajo ideal, que sea factible, innovador, novedoso, ético y relevante. Esos 5 criterios, FINER, factible, innovador, novedoso, ético y relevante. ¿Qué cosa es factible? Yo me dedico a la plástica. Tengo muchos artículos publicados, he llegado a publicar libros, he manejado proyectos. Ahora soy docente con ustedes, sigo haciendo proyectos, sigo escribiendo artículos, ¿no es cierto? Y a mí, por ejemplo, me da la gana de estudiar, el día de hoy vamos a hacer usos y beneficios de la robótica en el trasplante facial en cirugía plástica. Yo les pregunto, ¿el punto es bonito? ¿Es un buen tema o no es un buen tema? A ver, ¿quién me responde? Robótica, trasplante de rostro, cirugía facial. ¿Qué beneficios? ¿Cómo puedo usarla? ¿Es bonito o no es bonito? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice Marilu? Sí, doctor, es bastante interesante el tema, pero también bastante complicado, en especial si lo hacemos en este país. Justamente ahí va lo que yo quería decir. Puede ser un tema extraordinario, un tema súper innovador, ¿no es cierto? Puede ser un tema súper bonito para estudiarlo, que me sale del corazón. ¿Pero será factible hacerlo? No, pues, no. Con las justas tengo equipo de rayos X en los hospitales y voy a tener robots. Entonces es imposible hacerlo por el momento acá. Dejo el romanticismo de lado. Ya habrá alguna oportunidad más adelante que yo gane mi platita y me puedo ir pues a Inglaterra 6 meses, o me vaya a Argelia, o me vaya a Escocia, no sé dónde harán ahorita robótica en la especialidad que yo realizo. Pero ahorita no es factible, entonces dejemos lo que no es factible. Por eso, que sea un trabajo factible. Hagamos un trabajo que dé cierta innovación y novedad. O sea, no nos vamos a poner pues a hacer trabajos, relación entre la anemia y la enfermedad materno-perinatal, o incidencia de tuberculosis en el hospital. Eso ya lo sabe todo el mundo. Hagamos cosas un poquito más allá, que aportemos algo. Doctor, pues usted ha dicho que lo que vayamos a hacer ya tiene que estar escrito. Yo no he dicho eso. He dicho que tiene que tener un soporte académico. Y siempre hay algo nuevo por aportar.
La población es diferente, las edades son diferentes, el estatus, probablemente los factores socioeconómicos, sociodemográficos son diferentes. Siempre hay algo nuevo para apartar a un trabajo. Pero hagamos cosas pues que ameriten la lectura, que sean atractivos y que sean publicables. Obviamente, todo dentro del marco de la ética y que sea relevante, que valga la pena su desarrollo, el gasto de tiempo de ustedes y de esfuerzo, entre comillas, sin mala interpretación, lo que ustedes, nosotros estamos acá sentados, vamos a utilizarlo para hacer algo relevante. Entonces yo les dije, una buena pregunta, que es el por qué, me va a generar automáticamente el título y me va a generar automáticamente mi objetivo. Y de acuerdo a estos, yo formulo mi diseño. No hablo de esto porque la pregunta de investigación se va a tocar en otro tema. ¿Ok? Pero simplemente les doy un ejemplo. Si yo busco un buen problema, yo les pongo acá, ¿no? Mi título es Relación entre el síndrome visual informático y la exposición prolongada a dispositivos electrónicos en quienes estudian medicina, donde la Universidad Ricardo Palma, fechas enero-diciembre de 2021. Este es mi título. Si yo le pongo cuál es la, miren, automáticamente, cuál es la, y repito lo mismo, me va a salir toda mi pregunta de investigación. ¿Ok? Síndrome visual informático, exposición prolongada, mis dos variables, en quiénes estudiantes, dónde, universidad, en qué periodo de tiempo, entre signo de interrogación, sí, ahí está mi pregunta. Si yo le quito cuál es la y simplemente le aumento determinar la, por ejemplo, por un verbo infinitivo, puede ser determinar, correlacionar, establecer, dilucidar, lo que ustedes quieran, la, y digo lo mismo, relación del síndrome visual informático, tengo mi objetivo general. ¿Ok? Y si yo a eso le pongo, si existe relación entre el síndrome visual informático, tengo mi hipótesis. O sea, una pregunta bien planteada me genera mi título, me genera objetivo y me genera mis hipótesis. ¿Ok, doctores? Dicho esto, entonces, que lo principal acá es que ustedes tengan el concepto fundamental y cómo poder desarrollar su tema. Primero, lo primero que tienen que hacer es elegir su tema de investigación, algo que a ustedes les llame la atención. Vamos a ver la carta al editor. La carta al editor es el primer entregable. Hoy día es la segunda clase, o sea que hoy día arrancamos de lleno con esto, ¿cierto? Vamos a ver la carta al editor. La importancia y cómo redactarla, ¿no? A ver, vamos a comenzar a comentar con alguno de ustedes. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Alejandra Mercedes. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Me puede decir lo que es una carta al editor? La carta Si del no editor, sabes, no te doctor. preocupes. Dime, ¿qué es una carta al editor? ¿Tienes idea? Sí, doctor, es un comentario que se le envía o una crítica a algún artículo o publicación de alguna investigación. No se le hace un comentario para que lo revisen y pueda corregirlo, ¿no? Ok, tenemos un punto, uno de los tantos puntos. Ok, gracias, gracias Alejandra. Américo Peña. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás, Américo? Muy buenas tardes. Otro punto con respecto a carta al editor. Mm, Bueno, yo lo definiría como es, es un comentario en acuerdo o desacuerdo frente a una publicación científica del autor. Ok, ya tenemos dos puntos con respecto al mismo punto. Ana Cecilia Saldaña, gracias, Américo. Sí, doctor. Bueno, es realizar Otra un idea de comentario. carta al editor. Bueno, yo tengo entendido que eso es realizar un comentario al editor de un artículo. Eso es justamente el paradigma que queremos romper. No está mal lo que ustedes están diciendo, pero es es una forma de las múltiples formas de comunicación que hay con respecto a lo que es carta al editor. Todas estas son comunicaciones científicas, la carta, el artículo de revisión, el artículo original, el libro, el capítulo del libro, las encuestas, el estudio estadístico, el estudio descriptivo, el incidencia, son comunicaciones.
la carta al editor es una manera muy eficaz de comunicarse, muy fácil de publicarse, así sea en revistas de alto impacto. Pero la carta al editor, hay múltiples cartas al editor. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? ¿Cuáles son esas múltiples formas de comunicación, gracias a los que participaron, esas múltiples formas de comunicación científica, ¿no? Entonces, una carta al editor puede tener, primero, son tips, guárdenlos, uno o más autores. Todo esto depende de la revista donde ustedes publican. Por ejemplo, la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma, donde nosotros somos editores asociados, quien le habla, acepta hasta 3 autores por carta al editor. Algunas revistas aceptan solamente a 1. Algunas otras aceptan, les voy a hablar de manera coloquial para que me entiendan, acepta 50 si quieren. Todo depende de cada revista. Y cuando ustedes tengan su carta y su profesor les diga, ok, ahora sí, momento de enviar, pueden enviar aquí, 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 acá, ustedes van a decidir dónde, van a entrar a esa plataforma de esa revista y van a ver indicaciones para los autores. Carta al editor, ya, se hace así, 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 así. Te van a dar las indicaciones. Un solo autor, o 3 autores, o 10 autores, todo lo que se puede aceptar. ¿Ok? Entonces, esa carta al editor sirve para realizar un rápido intercambio de ideas sobre algún hecho o descubrimiento científico reciente. Esta palabra hecho es la que vamos a tocar el día de hoy. Lo con referente a descubrimiento científico reciente es una forma bastante eficiente de dejar claro qué es lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, nosotros actualmente estamos haciendo un proyecto con Francia, con Marruecos y con Perú, con filiación URP también, en donde el artículo científico probablemente es un poco, y en donde el estudio quizá todavía no ha sido terminado. Pero como soy parte del equipo y como el estudio clínico que hemos hecho es sumamente innovador, obviamente en otros países con más presupuesto y con más tecnología pueden también estar desarrollándolo. Pero para ser el primero, la mejor forma de dejar una huella a nivel científico en todo el gremio es publicando una carta al editor diciendo, oye, por si acaso estoy haciendo esto, mis hallazgos hasta el momento preliminares son estos y yo espero a futuro que mi resultado sea este. Si me lo publican, yo ya dejé mi huella. Cualquiera que quiera publicar después, fue después de la que yo hice. Yo gané, en el buen sentido de la palabra. Ya quedó escrito. Que después haga mi artículo científico, excelente. Pero ya en mi carta salió de que yo estoy trabajando hace bastante tiempo en ese rubro. ¿Ok? Entonces, las cartas del editor contienen toda la metadata. ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas tardes, una consulta. ¿No sería mejor entonces publicar el protocolo antes que una carta al editor? Porque hay repositorios también que te aceptan los protocolos. ¿De qué protocolo me estás hablando? ¿De investigación? Claro, un protocolo de investigación antes que el artículo original. Por supuesto, pero es otra forma diferente a carta al editor. Es otra forma diferente. Son cosas diferentes, por eso le dije, son 3 entregables. Una forma de comunicación en la carta, otra es el artículo de revisión y otro es su protocolo como entregable. Ustedes pueden publicar el protocolo, pero sin un estudio o sin una institución base de respaldo de que lo está realizando, difícilmente se va a poder publicar. Es como un congreso. Yo no puedo publicar un congreso si es que yo no he ido al congreso. ¿Me dejo entender? No estoy viendo quién me comentó, por eso... ¿Con quién fue que hablé? Ah, sí, doctor, Jean-Pierre Mesa. Jean-Pierre. ¿Respondí tu pregunta, Jean-Pierre? Sí, doctor, gracias. Ok. Entonces, las cartas al editor contienen toda la metadata. Ustedes van a ver por ahí, dice metadata. ¿Qué cosa es metadata? La metadata es quién lo escribió, cuál es su teléfono, cuál es su dirección, cuál es su mail, qué grados tiene, quiénes son los coautores, si es que hay algún cuadro o algún gráfico por ahí. La carta al editor contiene todo ese tipo de info que es requerida para que se pueda indizar en una base de datos importantes, ¿no? O sea, mi artículo yo no quiero, a mí no me interesa que me lo publiquen en El Comercio, en El Trome, en Revista Caretas, no.
Me interesa que lo publique en una revista científica indizada, ¿no? Que está en Lilacs, Google Scholar, Latindex, PubMed, en Scopus, en WOS, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, el contenido de una carta al editor debe estar totalmente argumentado y con fuentes que permitan verificar esa información. ¿Ok? Todas las cartas tienen que tener una bibliografía, doctores. Y a manera de mnemotecnia, las cartas van entre 500 hojas y hasta 1000 hojas. ¿Cuál es la bibliografía pertinente? A manera de mnemotecnia, que es el promedio, si es de 500 hojas, perdón, palabras, no estoy hablando de hojas, palabras, si es de 500 palabras, pues tendrá 5 bibliografías. Si es de 700 palabras, que es lo prudente, tendrá hasta 7 bibliografías. Si yo me voy a 1000 palabras, ya es una carta extensa, pero tratemos de mantenerlos con las 7 bibliografías, ¿ok? Esa cantidad de palabras que se aceptan están en las indicaciones para los autores en cada revista. Carta al editor, tantas palabras. Artículo original, tantas palabras. Artículo de revisión, tantas palabras. Lo normal es de 500 a 700 palabras. 5 bibliografías o 7 bibliografías. Esas bibliografías, en la medida de lo posible, no más de 5 años de antigüedad, dependiendo del tema. Porque si estamos hablando de COVID, pues 5 años no me sirve absolutamente nada, como comprenderá. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora de la formalidad. La formalidad, en toda carta del editor, doctores, siempre uno debe dirigirse al autor de una manera muy, muy formal y respetuosa. Toda carta del editor comienza, señor editor, 2 puntos, y ahí arranca, ¿no? Obviamente, siempre se debe referir al contenido, entre comillas, de un artículo. En el caso de que se quieran referir al contenido de un artículo publicado en esa revista donde ustedes están enviando, no debe dirigir sus críticas al autor nunca. Nunca se deben personificar las críticas. Justamente con lo que estamos hablando, preguntándole con respecto a los comentarios, ¿no? Siempre debe dirigirse con mucho respeto. Siempre hay que ser constructivos, no hay que ser destructivos. Nadie quiere publicar en su revista, una revista pues donde atacan al autor o son destructivos con respecto a lo que se está comentando, salvo que la situación amerite como las que ya se vivieron hace poco acá en nuestro país, ¿no es cierto? Y donde sí se dieron cartas de esa naturaleza. Pero aún así, la mayoría de revistas pues prefieren mantener una política de respeto y eso, creo yo, lo considero prudente también para mantener pues el buen comportamiento entre los autores, entre los editores, entre los escritores y el gremio médico científico en general, ¿no? Entonces, antes de enviar una carta, siempre lee las normas. ¿Dónde están las normas? En cada revista en la que tú quieras publicar. ¿En qué momento me doy cuenta de eso? Cuando vayamos a publicar, ahí lo... Primero termino el artículo y ahí vemos a dónde lo mandamos, ¿ok? Y hay que adecuar el formato a lo que le indican esas normas, ¿no? Tienen un límite de palabras que ya lo hemos conversado, y siempre mantener un tema central, ¿ok? Un tema central, no abrirse por las ramas. Se debe escoger un tema actual. Entonces, yo puedo opinar en una carta al editor de un tema actual, que no tiene nada que ver con un artículo publicado en la revista donde yo voy a publicar. No tiene nada que ver ahí, para nada. Entonces, yo escojo un tema actual. Por ejemplo, tercera dosis de vacuna, y me pongo a buscar información sobre la tercera dosis. Y yo puedo hacer una carta al editor, señor editor, por ejemplo, ¿no? Los últimos meses se viene hablando a nivel global sobre la importancia, necesidad y requerimiento de una tercera dosis debido a Así yo comienzo mi carta. No tiene nada que ver con un artículo que ellos escribieron. Pero también, aparte, yo puedo publicar, y es lo más fácil, que me lo acepten, comentarios sobre un artículo que ha sido publicado en esa revista. Yo puedo hacer comentarios de la parte metodológica, puedo hacer comentarios del contenido, puedo sumar, puedo beneficiar más al autor con los comentarios que yo los doy, pero nunca de manera destructiva. Nunca de manera destructiva, siempre es constructiva. Y por lo general, las revistas con una buena carta dirigida a un artículo que ya ha sido publicado, ¿ok? Los editores tienen la obligación de enviar esa carta al autor original. Y el autor original les va a responder. Entonces es, entre comillas, una obligación de la revista publicar esas cartas.
¿ok? Siempre y cuando estén bien redactadas, que cumpla con el rigor científico, que la bibliografía sea la adecuada y que el contenido pues sea ético, relevante e innovador, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos dos temas, ¿ah? Un tema de actualidad coyuntural y lo que ya comentaron ustedes, artículos, comentarios de artículos ya publicados, ¿no? En las referencias bibliográficas siempre deben utilizar fuentes de alta confiabilidad, doctores. Yo siempre les digo, con términos coloquiales, no me usen pues el Trome, el Comercio, la Chuchi, o sea, YouTube, ¿no? Esas cosas a mí no me van a servir para comentar un artículo, ¿no? ¿Ok? Usen fuentes confiables y para ello ya van a tener su práctica o su sesión de búsqueda sistemática para encontrar artículos pues en plataformas indicadas, pues en ProQuest, Lilas, Medline, Google Scholar, en PubMed, en WOS, en Embase, Scopus, etcétera, ¿no? Todos los detalles a tomar en cuenta. Todas las revistas científicas de autor necesitan cartas al editor. Todas las revistas, cada 3 meses, sacan entre 4 y 5 cartas al editor. Nos necesitan. Aprovechemos esta coyuntura, ¿no? Hay que operar sobre algunos aspectos de la política editorial de la revista, emitir un juicio crítico sobre un hecho médico de dominio público, ampliar, interpretar o explicar algunos aspectos de algún trabajo de investigación publicado recientemente, comunicar un hallazgo clínico experimental previamente no descrito, que era lo que yo les comentaba, pero doctor, aterricemos. Yo no me voy a poner a hablar sobre unos aspectos de política editorial de la revista cuando recién estoy empezando a gatear. Deja eso para los tiburones. Nosotros vayamos a lo más sencillo. Emitir un juicio sobre un hecho de dominio público, ¿no es cierto? O ampliar, interpretar algunos aspectos de algún trabajo de investigación. Yo creo que son los más publicables, ¿no es cierto? ¿No? También puedo discutir los resultados de un estudio, señalar defectos metodológicos de interpretación de resultados de un trabajo, pero dejemos eso para los lobos, como les digo, ¿no? Para los que ya tienen más experiencia, ¿ok? Comunicar brevemente los resultados de un estudio semejante. Algunos editores sugieren a los autores presentar como carta al editor algunas investigaciones que no serán publicadas como investigaciones originales. El puntaje para investigación, doctores, a la hora que ustedes hacen un currículum, la carta al editor vale exactamente igual que un artículo original, por si acaso. Y le es válido para toda su carrera. Empecemos a gatear, ¿ok? Y la carta al editor nos va a enseñar a gatear. ¿Cómo redactarla? Corto, no más de 1000 palabras. Lo ideal es de 500 a 700, 5 o 7 bibliografías, ¿no? Escribir una buena carta es como escribir un artículo. Tiene un comienzo, tiene una mitad y tiene un fin, doctores, ¿no? Comience mencionando el propósito de la carta, ¿no? Como les comentaba con respecto a la tercera dosis de la vacuna. Es un ejemplo que yo tiro al aire, ¿no? Solo cubre un punto. Si me estás hablando de la dosis de la vacuna, no me empieces a hablar de los EPP, de las diferentes cepas que están apareciendo. Directo a la tercera dosis, ¿ok? No ataques a las personas, jamás. Y todo lo que hablas tiene que tener un soporte académico. ¿Estamos de acuerdo? Todo artículo tiene un comienzo, la mitad y un fin. El comienzo es directo a lo que tú quieres ver. La mitad es que hables con respecto a manera global para continuar qué sucede en nuestro país con respecto a ese tema. Y el final es con tus propias palabras, qué es lo que tú recomiendas, qué es lo que te sale del corazón, porque es tu carta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a todas las revistas le llegan 200 cartas al mes. ¿Qué me hace a mí leer la tuya? El título, doctores. La carta, el título de una carta tiene que ser un título llamativo. Yo siempre pongo un ejemplo, quizás no es muy agradable, pero es para que me entiendan. Si yo les pongo, ustedes que son tecnológicos y están con el WhatsApp y toda la cuestión, y el Instagram y el TikTok, si agarran su celular y están, no sé cómo le dirán, que empiezan a pasar las caritas hasta que lean algo que les interesa, y por ahí dice, por decir, a ver, ¿qué les puedo decir sin que suene feo? Ya. ¿Conocen a la chica esta, a la Sheila Rojas, ¿no? Por ejemplo. Y no me digan que no, porque les aseguro que todos lo van a hacer. ¿Qué pasa? Están leyendo el Facebook y dicen, Sheila Rojas murió en un aparatoso, espantoso accidente de tránsito. Sheila Rojas fallece en aparatoso accidente de tránsito. ¿Van a abrir o no van a abrir ese post? Quiero escuchar respuestas.
¿Lo abren o no lo abren? Ay, ¿qué pasó con la JJ? Vamos a ver qué pasó. ¿No es cierto? Pero cuando lo abra, ¿con qué me doy cuenta? Sheila Rojas, en el marco de la novela que está haciendo con Netflix, en el último capítulo, fallece en un accidente de tránsito. Pero tú ya abriste el post y ya lo leíste, porque eso siempre es el final, ¿no? Ya lo leíste, ya le salió el clic y ya todo. Lo mismo tiene que ser la carta al editor. ¿Me están escuchando, doctores, o no me están escuchando? Sí, doctor. Sí, se le escucha. Sí, doctor, se le escucha, doctor. Ok, perfecto. Entonces, el título de la carta de editor tiene que ser algo similar, ¿no? Algo que impacte. Si yo pongo, pues, asociación entre la anemia y la disminución del peso en los niños recién nacidos, a nadie le llama la atención eso. Puede ser muy bueno el estudio, pero puedo poner un título mucho más impactante, ¿no? Esto es como ser periodista, pues, del Bocón, de esos periódicos, el Trome, ¿no? Donde el título te jala la vista. Y una vez abierto el artículo, porque ya llamé la atención con mi título, pues abro y mi primer párrafo tiene que ser impactante. Yo no puedo empezar, si voy a hablar de la tuberculosis es una enfermedad endémica en el Perú desde el año, porque eso lo sabía hasta mi mamá que no es médico. Mi mamá no es médico y sabes. A nadie le interesa eso porque ya lo sabe todo el mundo. Y tu carta la va a leer un médico. Entonces comiencen con un párrafo de impacto para que jale la lectura. Eso va a llevar ventaja con los demás artículos. Disculpen la crudeza de mis comentarios, pero es la mejor manera en que ustedes puedan estar al tanto de qué es lo que buscamos en este aspecto, ¿no? ¿Ok? Entonces, algunos ejemplos, siempre neumonía e insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Más allá de un sentido bidireccional, estudiantes como ustedes, y aquí dicen unos numeritos, esta es la filiación, donde va a decir que ustedes son su filiación, Instituto de Investigaciones en Ciencias Biomédicas, punto, Facultad de Medicina Humana, punto, Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú. A donde vaya, este artículo va a relacionarlos a ustedes con la universidad, ¿ok? Y aquí dice carta al editor. ¿Cómo comienza? Señor editor, ¿ok? Siempre de manera protocolar. Las bibliografías, como ven acá, dependiendo del número de palabras. Su artículo siempre tiene que tener correspondencia, la dirección, el número de celular. El celular a veces ya no sale, pero sí está en metadata, ¿vale? Es decir, lo que le llega al editor para poder tener comunicación directa, ¿no? Vemos otro ejemplo, colecistectomizados con diagnóstico de cáncer de vesícula biliar, igualito a los autores, 1A, José Luis Castañeda Campos, 1A. El número siempre representa en la afiliación a qué institución pertenecen, y el A al grado académico, y eso depende de la revista. El grado académico de ustedes, por el momento, sigue siendo estudiante de medicina, ¿no es cierto? Y todos los títulos, todo lo que estamos comentando, chequen acá, va referenciado. Siempre las referencias que apoyan lo que yo estoy hablando. Ya con sus profesores verán más a fondo las referencias, ¿no? La revolución de la cirugía robótica en Latinoamérica y su futura implementación en el sistema de salud en el Perú. Acá hay 4 autores, porque la revista lo permite, ¿no es cierto? De 3 a 5 le permite la revista de la facultad, pero eso depende de cada revista, como comprenderán. Ok, doctores. Entonces, espero haberlos ayudado en algo el día de hoy para poder comprender un poquito más lo que se refiere al artículo de revisión y cómo elegir su tema, y los dejo con el doctor Johnny de la Cruz para poder ver la encuesta o el test que estaba comentando hace poco. Muchas gracias, doctor Johnny. Gracias, doctor Iván Hernández Patiño. Muy clara la presentación de esta tarde. Quiero comentarles que esta semana estamos iniciando ya los seminarios free, que se van a dar una vez por semana, los días martes a las 21 horas, y que está dirigido a reforzar la parte bioestadística, que es una de las cosas que necesitamos reforzar con los estudiantes de medicina. Entonces, ustedes entran, los del curso taller de elaboración de tesis, automáticamente lo van a tener allí en la plataforma, en el lugar del teórico. Ahorita lo voy a mostrar. Entonces, a ver si se activa esto. Sí, aquí está. Un segundo que está reconectándose esto que estaba. Lo voy a mostrar. Entonces,
Cuando entramos a la plataforma, el entorno virtual de taller de elaboración de tesis, vamos a encontrar, esta semana es la semana 3, ¿no es cierto? Aquí tenemos la bienvenida, aquí el teórico 1 y 2 que se dio la semana pasada, hoy el teórico 3, y en la parte final van a tener aquí justamente el seminario 1, bioestadística, ¿ok? El día de mañana será una introducción a la bioestadística, serán los martes a las 21 horas, y ustedes pueden entrar directamente a través de este link, o el link que les vamos a compartir. Los compañeros del curso de TIA también van a poder participar, pero ustedes, que son del taller de elaboración de tesis, tienen entrada directa automáticamente a través de esta plataforma. Te recomendamos que participen de los seminarios free, donde se van a dar temas sumamente importantes para su proyecto, para su tesis, como por ejemplo, el día de mañana es una introducción a la bioestadística, luego tendremos búsqueda sistemática, luego tendremos cálculo del tamaño de la muestra, uso de herramientas como el Zotero, etcétera, que se van a dar dentro de los seminarios free. Así que aprovechen, por favor, al máximo. Voy a poner en el chat el link para el seminario de mañana, aunque ustedes no necesitan ese link, porque ustedes lo pueden hacer directamente a través del entorno virtual. Al final está el seminario número 1, que empezará esta semana, martes, a las 21 horas. Le hemos pedido, y aprovechamos que están aquí los profesores, están con nosotros del curso también, entonces está el doctor Iván Hernández, Germán Rosani, Manuel Loaiza, le hemos mandado también al doctor a Víctor Vera, a Manuel Vela Ruiz, etcétera, para que les concedan 30 minutos dentro del taller, 30 minutos al principio o a la mitad del taller, para que todos completen automáticamente el formato en línea sobre bioestadística, ¿sí? Lo tomaremos ahora y lo volveremos a tomar al final del curso para saber cuánto ustedes han podido modificar, a implementar, incorporar conceptos de la parte de bioestadística. De esta forma, entonces, el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas está desarrollando estos seminarios como un esfuerzo adicional para capacitarlos en el uso de herramientas prácticas. Así que, entonces, les pedimos a todos, por favor, que completen ahora en el taller, cada uno con sus profesores. Se les dé 30 minutos en algún momento para que completen, por favor, todos, sin olvidarse este formato, que es más o menos lleva unos 25 minutos completarlo, entre 25 y 30 minutos, ¿sí? Obviamente que estos tests no califican para su promedio, así que no se preocupen, ustedes respondan sin ningún problema lo que consideren que es correcto, ¿sí? Y valoremos al final del curso nuevamente para ver las modificaciones. Muy bien, de esta manera entonces entramos en la semana 3. Recuerden que a la semana 4 ya todos deben tener prácticamente listo su carta al editor. Muy buenas tardes con todos. Avanzamos entonces.